Bienvenidos a mi canal, donde desmenuzamos todo el chisme, las noticias más jugosas y los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Y hoy, prepárense porque les tengo un tema que los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de un drama, un verdadero escándalo que involucra a dos de los nombres más grandes de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que nos roba el aliento con su mirada, su carisma y ahora, su venganza. El título del vídeo ya lo dice, Demet confundida. La venganza de Can Yaman que lo dejó en shock. Y es que la historia que les voy a contar es de película, con giros inesperados, rumores, especulaciones y por supuesto, mucho drama. ¿Están listos para sumergirnos en este torbellino de emociones? Pues abróchense los cinturones, porque esto apenas comienza. Antes de empezar, como siempre, un pequeño recordatorio para los nuevos. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme y quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les parece interesante, eso me ayuda muchísimo. Bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. ¿Qué pasó exactamente? ¿De qué venganza estamos hablando? Para entender bien este drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Y es que la historia de Demet Özdemir y Can Yaman no es nueva. Ambos son actores turcos de renombre con carreras exitosas y un gran número de seguidores. Han protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci Pájaro Soñador, que los catapultó a la fama internacional. Y fue precisamente durante las grabaciones de esta serie donde comenzaron los rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. La química en pantalla entre Demet y Can era innegable. Sus escenas juntos eran ardientes, llenas de pasión y complicidad. Y claro, los fans soñaban con que esa magia también existiera en la vida real. Los medios de comunicación comenzaron a hablar de una posible relación, publicando fotos y vídeos donde se les veía muy cercanos, compartiendo momentos juntos fuera del set. Se les veía en cenas románticas, paseando por las calles de Estambul, incluso en viajes cortos. La complicidad era evidente, la admiración palpable y el público, ávido de romances, no tardó en crear sus propias narrativas. Pero al parecer, las cosas no eran tan sencillas como parecían. Aunque no confirmaron ni negaron los rumores, la supuesta relación nunca se concretó de manera oficial. Y poco a poco la situación entre ellos se fue enfriando. Se dice que hubo desacuerdos, diferencias de opinión y sobre todo, una intensa presión mediática. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a cada uno de los actores y especulando sobre los motivos de su distanciamiento. En este punto, la atención mediática era feroz. Cada movimiento de Demet y Can era analizado, cada interacción era diseccionada. Los fans, divididos en facciones, tomaban partido y emitían juicios sobre cualquier publicación, me gusta o comentario. Algunos creían en un amor verdadero, otros veían una estrategia de marketing para promocionar la serie. La presión era constante y según fuentes cercanas, esto afectó significativamente la dinámica entre los actores. La falta de claridad y la ambigüedad alimentaron la especulación, creando una atmósfera tensa y difícil de manejar. Y es aquí donde entra en juego la supuesta venganza de Can Yaman. Después de que Erkenci llegara a su fin, cada uno siguió su camino profesional. Demet Özdemir protagonizó otras series exitosas, como Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y su carrera siguió en ascenso. Su talento y versatilidad la consolidaron como una de las actrices más queridas y solicitadas del momento. Can Yaman, por su parte, se trasladó a Italia para seguir con su carrera, buscando nuevos horizontes y oportunidades. Y fue precisamente en Italia donde comenzaron a surgir los rumores de una supuesta venganza por parte del actor turco. Estos rumores, alimentados por fuentes anónimas y especulaciones en las redes sociales, comenzaron a circular con fuerza. Se hablaba de decisiones profesionales que, según algunos, tenían como objetivo principal afectar la carrera de Demet. ¿Pero qué tipo de acciones concretas se le imputaban a Can? Según algunos medios de comunicación, Can Yaman habría tomado ciertas decisiones profesionales que, de alguna manera, habrían afectado a Demet Özdemir. Se habla de posibles rechazos a proyectos donde Demet estaba involucrada, de negociaciones que no llegaron a buen puerto y de un supuesto intento de opacar la carrera de la actriz. Se decía que Can, con su creciente popularidad en Europa,
utilizaba su influencia para obstaculizar el éxito de Demet en el ámbito internacional. Sin embargo, es importante señalar que estas acusaciones nunca fueron probadas y carecen de evidencia concreta. En el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son el pan de cada día. Y en este caso, la falta de pruebas concretas dificulta la confirmación de la existencia de esta venganza. A pesar de la falta de pruebas, los rumores persistieron, alimentados por la falta de comunicación entre los dos actores y por las interpretaciones de los fans. Las redes sociales, como siempre, fueron el caldo de cultivo perfecto para la difusión de estas teorías conspirativas. Los usuarios debatían, analizaban cada detalle y construían sus propias versiones de los hechos. Demet Özdemir, por su parte, siempre ha mantenido una actitud discreta ante este tipo de rumores. Nunca ha hablado públicamente sobre su relación con Can Yaman ni sobre las supuestas tensiones entre ellos. Su silencio, en cierto modo, alimentó aún más la especulación, ya que muchos interpretaron su reserva como una confirmación tácita de los rumores. Sin embargo, también es posible que Demet simplemente prefiriera mantener su vida privada alejada del ojo público, evitando alimentar la controversia. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente dejó en shock a Demet? Aquí es donde la historia se pone más interesante y donde entramos en el terreno de las últimas novedades. Al parecer, y según las últimas noticias, Demet se habría sentido completamente desconcertada por algunas declaraciones que Can Yaman habría hecho en una entrevista. En dicha entrevista, el actor habría hablado sobre su relación pasada con Demet, pero de una manera que habría resultado inesperada, incluso para aquellos que estaban acostumbrados a los vaivenes del mundo del espectáculo. No voy a revelarles los detalles exactos de las declaraciones, porque no tengo acceso a la entrevista completa, y no quiero caer en la desinformación. Pero lo que sí sé por fuentes cercanas, es que las palabras de Can habrían sorprendido a Demet por su tono, por el momento elegido y sobre todo, por la manera en que se refirió a su relación. Se dice que en la entrevista Can Yaman no solo habría hablado sobre su relación con Demet, sino que también habría hecho comentarios sobre su carrera profesional y sus decisiones personales. Algunos de estos comentarios habrían sido interpretados como críticas veladas o incluso como un intento de minimizar el éxito de Demet. Otros, más directos, habrían puesto en duda su profesionalismo o sus elecciones. La sorpresa de Demet, según las fuentes, residía en la falta de previsibilidad de estas declaraciones. Después de años de silencio y de evitar cualquier tipo de confrontación pública, la actriz no esperaba que Can, de repente, rompiera su silencio de esta manera. La elección del momento, el tono utilizado y el contenido de las declaraciones habrían sido, para Demet, completamente inesperados. Se dice que Demet se sintió dolida y confundida por las declaraciones de Can. Al parecer, la actriz no esperaba que el actor hablara sobre su pasado de esa manera, y menos aún después de tanto tiempo. La herida aparentemente no estaba cerrada, y las palabras de Can la reabrieron de forma inesperada. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. Los fans de ambos bandos comenzaron a debatir, a especular y a tomar partido. Algunos apoyaban a Demet, otros a Can, y la situación se volvió aún más tensa. El debate se extendió rápidamente por Twitter, Instagram y otras plataformas, generando una ola de comentarios y análisis. Los fans, divididos en sus lealtades, comenzaron a defender a su ídolo y a atacar a la parte contraria. Se revivieron viejos rumores, se analizaron antiguas declaraciones y se sacaron a la luz fotografías y vídeos que supuestamente demostraban la verdad de una u otra versión. La situación, una vez más, se volvió inmanejable. Y es que, aunque no lo parezca, este tipo de situaciones pueden afectar mucho a la vida personal y profesional de los actores. La presión mediática, los rumores, las críticas, todo esto puede pasar factura. La constante vigilancia, la falta de privacidad y la exposición pública pueden ser devastadoras para la salud mental y emocional de las celebridades. Y en este caso, la venganza de Can, o al menos las declaraciones que hizo, habrían tenido un impacto directo en Demet. La verdad es que sin tener la certeza absoluta de lo que sucedió entre ellos, podemos especular que la situación fue más compleja de lo que se vio en la superficie. Puede que haya habido malentendidos, diferencias de opinión o simplemente que la presión de ser una pareja mediática haya sido demasiado grande. La fama y el éxito pueden ser abrumadores, y la incapacidad de manejar la situación puede llevar a consecuencias inesperadas. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con emociones y sentimientos. La vida de una celebridad no siempre es fácil, y la presión constante puede pasar factura.
La falta de privacidad, la constante exposición mediática y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden ser muy difíciles de manejar. En resumen, el supuesto shock de Demet estaría relacionado con las inesperadas declaraciones de Can Yaman en una entrevista, donde habría hablado sobre su relación pasada de una manera que la actriz no esperaba. Y aunque no hay pruebas concretas de una venganza orquestada, sí se habla de decisiones profesionales y palabras que habrían afectado a Demet. Y aquí llegamos al punto clave del vídeo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, creo que hay varias lecciones importantes. Primero, que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Lo que vemos en pantalla no siempre refleja la realidad. Segundo, que la presión mediática puede ser muy fuerte y afectar la vida personal de las celebridades. Y tercero, que la comunicación y el respeto son fundamentales, incluso cuando una relación llega a su fin. Es importante recordar que todos somos humanos, y que los actores también tienen sentimientos. Debemos ser empáticos y evitar caer en juicios precipitados. Y sobre todo debemos respetar la privacidad de las personas, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como las relaciones sentimentales. La especulación y los rumores pueden causar mucho daño, y es importante ser conscientes de las consecuencias de nuestras palabras y acciones. El impacto de la fama en la vida personal de las celebridades es un tema recurrente en el mundo del entretenimiento. La constante exposición mediática, la invasión de la privacidad y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden ser abrumadoras y perjudiciales para la salud mental y emocional. Los actores y actrices, como cualquier otra persona, tienen derecho a su intimidad y a vivir sus vidas sin la constante vigilancia del público y los medios de comunicación. Es fundamental que los fans, los medios de comunicación y la sociedad en general muestren respeto y empatía hacia las celebridades, reconociendo su humanidad y sus vulnerabilidades. Evitar los juicios precipitados, respetar la privacidad y apoyar la salud mental de los actores y actrices son acciones clave para construir una industria del entretenimiento más sana y equilibrada. La importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones, tanto personales como profesionales, es otra lección valiosa que podemos extraer de este drama. La falta de diálogo, los malentendidos y la falta de respeto pueden generar conflictos y tensiones que, a la larga, pueden dañar las relaciones y afectar la vida de las personas involucradas. La comunicación abierta y honesta, la escucha activa y el respeto mutuo son fundamentales para construir relaciones saludables y duraderas. Y ahora vamos a recapitular un poco los puntos clave de este vídeo. Hemos hablado de los rumores sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, de su exitosa serie Erkencikus, de la supuesta venganza de Can, y del shock de Demet ante unas declaraciones inesperadas. Hemos explorado las especulaciones, los rumores y sobre todo, hemos intentado entender qué pudo haber pasado entre estos dos actores que nos conquistaron con su talento y su química. Hemos analizado el impacto de la fama y la presión mediática en la vida de las celebridades, la importancia de la comunicación y el respeto en las relaciones, y la necesidad de ser empáticos y evitar los juicios precipitados. Hemos debatido sobre las posibles causas del distanciamiento entre Demet y Can, y hemos intentado comprender las consecuencias de sus acciones y declaraciones. En definitiva, este vídeo ha sido un viaje por el mundo del chisme y el drama, pero también una reflexión sobre la complejidad de las relaciones humanas, la importancia de la salud mental y emocional, y la necesidad de construir una sociedad más empática y respetuosa. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y que despierta muchos sentimientos. Y como siempre me encanta compartir con ustedes estas historias que nos hacen vibrar y nos mantienen enganchados al mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado del chisme tanto como yo disfruté contándoselo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. Así que por favor, déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan sobre la supuesta venganza de Can? ¿Creen que las declaraciones fueron apropiadas? ¿Qué esperan del futuro de Demet y Can? Déjenlo todo en los comentarios. ¿Creen que algún día veremos una reconciliación? ¿O la herida es demasiado profunda? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que también se enteren del drama. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo chisme. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un drama, así que disfrútenlo.